Una solitaria viuda, habiendo perdido a su marido, llevó a una niña moribunda a su choza. Ignoraba que, al salvar esa vida, estaba dando cobijo a la hija del guerrero más peligroso y cambiaría para siempre su futuro. En las tierras de Nevada, en 1876, cuando el sol se abatía sobre la superficie árida del planeta como un castigo eterno, María Sánchez habitaba en una pequeña granja que antes había sido próspera. Las grietas en la tierra se extendían como cicatrices viejas y profundas, y el ganado que sobrevivía apenas levantaba la cabeza cuando ella pasaba con un cubo de agua tibia sacada del pozo. La sequía había llegado hacía 3 años y no quería irse. Primero destruyó la cosecha, luego los animales comenzaron a perecer uno tras otro bajo el sol implacable, y luego, como si eso fuera poco, también se llevó a Juan. Su esposo falleció de fiebre en abril, hacía 6 meses, dejándola sola con una granja arruinada y deudas que crecían cada semana en la tienda del pueblo. María tenía 32 años, pero se sentía mucho mayor. El espejo le devolvía la imagen de una mujer delgada con la piel curtida por el viento y manos rudas de trabajadora sin descanso. Había perdido peso, el sueño y lo peor de todo, había perdido la esperanza de formar algún día la familia con la que había soñado. En los primeros años de matrimonio, imaginaba niños corriendo entre los corrales, voces llenando la casa vacía, risas que rompieran el pesado silencio de las tardes. Pero los niños nunca llegaron. Juan no hablaba de ello, María tampoco. Esa pregunta había quedado entre ellos como algo roto que ninguno de los dos sabía reparar. Ahora, sola en esa tierra agrietada, María se levantaba cada mañana porque el cuerpo tenía el hábito de hacerlo. Alimentaba a las gallinas que quedaban, revisaba las vallas rotas, sacaba agua del pozo. No era una vida, era una rutina de supervivencia. En el asentamiento vecino, a 5 millas de allí, la gente la miraba con una mezcla de lástima y extrañeza. Algunas mujeres le traían pan de vez en cuando, pero nadie se quedaba mucho tiempo. María había escuchado sus susurros durante años, esas palabras llenas de miedo y odio hacia los apaches. Nunca había dicho nada, nunca había reflexionado realmente sobre ello. Los apaches eran algo distante, una amenaza que otros mencionaban, pero que ella no conocía. Aceptó en silencio la idea de que eran enemigos, pues así lo afirmaban todos. El pueblo se llamaba Santa Clara y tenía una calle principal de tierra, una tienda, una cantina, una diminuta iglesia con una campana torcida. El sheriff era un hombre llamado Miller, ambicioso y de mirada fría. María lo evitaba cuando podía. Había algo en su forma de mirar que la hacía sentir incómoda, como si midiera el valor de las cosas para entender qué podía sacar de ellas. Un día de octubre, el cielo se oscureció de repente. El viento llegó primero, levantando nubes de polvo que arañaban la piel y quemaban los ojos. María corrió a cerrar las ventanas de la casa, pero el viento era más fuerte que sus manos. Las cortinas volaron hacia adentro, los platos cayeron de la mesa. La puerta del corral se abrió de golpe. Afuera, el mundo se volvió gris, denso, imposible de ver. La tormenta de polvo duró menos de 1 hora, pero cuando terminó, lo dejó todo cubierto por una fina capa de tierra que se metía en la boca, en los ojos, en cada rincón de la casa. Cuando el aire se despejó, María salió a revisar los daños. Ramas caídas junto al gallinero tambaleante, uno de los postes del corral arrancado de raíz. Caminó lentamente con un pañuelo, aún cubriéndole la nariz, evaluando lo que tendría que reparar sola. Fue junto al lecho seco del río donde antes corría el agua en los buenos meses, donde la encontró. Una niña pequeña, caída entre las piedras y la vegetación baja, con el cuerpo inmóvil y la ropa rasgada. María se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Por un segundo pensó que la niña estaba muerta, pero luego vio un débil movimiento en su pecho al respirar. Lentamente se arrodilló. Las rodillas se hundieron en la tierra, húmeda por el viento. La niña tenía quizás 5 o 6 años. El cabello negro enredado con espinas, la cara cubierta de polvo y sangre seca. En la pierna tenía una herida profunda, hinchada e inflamada. Los labios agrietados, los ojos cerrados, hundidos en las órbitas. María extendió una mano temblorosa y le tocó la frente. Ardía. Miró a su alrededor, buscando señales de otra persona.
huellas, marcas, algo, pero solo había marcas confusas en la tierra. Huellas que el viento había borrado parcialmente, ramas rotas. No había adultos cerca, ni signos recientes de un campamento. Por los rastros dispersos, María entendió que un grupo había pasado por allí, probablemente huyendo o siendo perseguido, y esa niña se había quedado atrás. La niña era Apache. María lo reconoció por la ropa, por las pequeñas cuentas que aún colgaban de su muñeca, por el peinado. Y en ese momento, arrodillada en el barro con el cuerpo pequeño y roto frente a ella, sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. Sabía que si la dejaba allí, la niña moriría antes del anochecer. Recordó las conversaciones en el pueblo, la advertencia. Los apaches no son como nosotros, son salvajes, no hay compasión para ellos. Si ayudas a uno, traerás la desgracia a tu puerta. Recordó las palabras de John, el herrero, diciendo que los indios solo saben matar y robar, que no hay compasión posible para ellos. Recordó al padre Gabriel en una de sus prédicas, hablando de la importancia de proteger a los suyos antes que a los extraños. Y también recordó, con una claridad que le dolía, el hijo que nunca había tenido. Manos vacías, noches sin el llanto de un bebé, la casa silenciosa que la esperaba cada día. María respiró hondo, sus manos temblaban. Sabía que esta decisión no tenía vuelta atrás. Sabía que acoger a esa niña significaba ir en contra de la opinión de todos. Significaba hacerse preguntas que había evitado durante años, pero el impulso de protegerla, de levantarla del barro y llevarla a un lugar seguro, fue más fuerte que el miedo. Deslizó sus manos bajo el pequeño cuerpo y la levantó con cuidado. La niña pesaba menos de lo que debería. María sintió los huesos frágiles bajo la piel. La apretó contra su pecho y comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso firme, cada paso una elección. Adentro, limpió la herida de la pierna con agua tibia y un paño limpio. La niña gemía pero no abría los ojos. María improvisó vendajes con un trozo de tela vieja. Le dio agua poco a poco, humedeciéndole los labios con los dedos, hasta que la niña comenzó a tragar. Preparó una cama en la habitación del fondo, la que antes había imaginado como la de un hijo. Allí la acostó, cubrió su cuerpo tembloroso con una manta de lana y se sentó a su lado mientras la luz del día se desvanecía lentamente tras las montañas. La niña lloraba en sueños, pronunciaba palabras en un idioma que María no entendía. Se aferraba a la manta como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. María le acarició el pelo con torpeza, sin saber qué más hacer, sintiendo en su propio cuerpo el peso de una nueva y pesada responsabilidad. Esa noche, María no durmió. Se sentó junto a la cama, velando. La respiración irregular de la niña, la preparación de más agua, el cambio de los paños húmedos en su frente. Y mientras el silencio de la casa la envolvía, se preguntaba qué había hecho y qué vendría después. Al amanecer, la fiebre cedió un poco. La niña abrió los ojos por primera vez, asustada, y trató de levantarse. María le habló con voz suave, sin entender sus propias palabras, simplemente intentando calmarla. La niña la miró con desconfianza, ojos negros llenos de miedo y confusión. María le ofreció agua. La niña bebió lentamente, sin apartar la mirada. No había forma de comunicarse con palabras. María intentó con gestos. La niña no respondió. Solo observaba, como si intentara descifrar quién era esa mujer y qué quería de ella. Así pasaron las horas en un silencio tenso, hasta que el cansancio venció al miedo y la niña se durmió de nuevo. María salió a la luz del sol, cansada, confundida, pero con una extraña certeza. Esa niña se quedaría. No sabía cómo llamarla, no sabía cómo cuidarla, no sabía qué diría la gente, pero la niña se quedaría. Miró las montañas, donde el sol se alzaba lento y dorado, y por primera vez en meses sintió algo parecido a un propósito. Los días siguientes fueron difíciles. La niña no hablaba, apenas comía. Se quedaba en la cama, mirando al techo con los ojos abiertos, como si esperara que algo malo sucediera. María le traía sopa, pan blando, leche tibia. La niña lo aceptaba gradualmente, siempre con la misma mirada de desconfianza. La herida en la pierna comenzó a curarse. María la limpiaba cada mañana.
usando hierbas que conocía, aplicando un ungüento simple que había aprendido a hacer de su madre. La niña se tensaba cuando le tocaba la piel inflamada, pero no lloraba. Había en ella una firme resistencia, como si el dolor fuera algo que ya conocía demasiado bien. Una semana después, María decidió que debía llevarla al médico del pueblo. La infección había mejorado, pero aún estaba roja, hinchada por los bordes. Si empeoraba, la niña podría perder la pierna. María lo sabía. No había otra opción. Preparó la carreta, envolvió a la niña en una manta gruesa y emprendió el camino hacia Santa Clara. El viaje de 5 millas pareció interminable. La niña se aferraba a ella con sus pequeñas manos, mirando el paisaje con ojos asustados. María le hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, solo para llenar el silencio. Cuando llegaron al asentamiento, la gente se detuvo a mirar. María sintió las miradas clavarse en su espalda mientras bajaba de la carreta. Escuchó susurros. Vio cómo las mujeres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. Un hombre escupió al suelo, otro se rió amargamente. El doctor Watson era un hombre viejo y cansado, con manos temblorosas y una barba gris y desordenada. Cuando María entró con la niña en brazos, el doctor levantó la vista de su escritorio y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo mirando a la niña como si fuera un animal extraño. «Está herida», respondió María con una voz más firme de lo que se sentía. «Necesito que le revise la pierna». El doctor la miró con desaprobación, pero finalmente la examinó. Investigó la herida en silencio, limpiándola de forma más brusca de lo necesario. La niña apretó los dientes, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. El doctor aplicó un ungüento, vendó la pierna con vendas limpias y se apartó. «Estará bien», dijo en tono seco. «Sí la cuida, pero no entiendo por qué se molesta». María no respondió. Pagó con las pocas monedas que llevaba y salió de allí con la niña en brazos. Afuera, un grupo de mujeres se había reunido junto a la carreta. María las conocía a todas. Doña Ana, la esposa del alcalde, Berta, la panadera, Sofía que vendía telas en la tienda, todas la miraban con semblantes severos. Ana dijo con voz aguda: «¿Qué está haciendo?». «La encontré herida», respondió María. «Estaba muriendo». «Es una apache», dijo Sofía como si eso lo explicara todo. «Es una niña», corrigió María, y sintió el peso de sus propias palabras. «Solo una niña». «Traerá problemas», advirtió Berta cruzándose de brazos. «Los apaches buscan a los suyos. Cuando sepan que la tiene, vendrán a buscarla y vendrán por todos nosotros». «No saben que está aquí», dijo María, aunque no estaba segura. «Lo sabrán», insistió doña Ana. «Y cuando vengan, ¿qué hará? ¿Los invitará a tomar el té?». María sentó a la niña en la carreta y se sentó detrás de ella. No respondió. No sabía qué decir. Las mujeres la miraban con una mezcla de miedo y desprecio. María sabía que había cruzado una línea que no podía desandar. De camino a casa, la niña se acurrucó a su lado. María sintió el peso pequeño y cálido, y algo en su pecho se suavizó. Cuando llegaron a casa, preparó sopa y se la dio poco a poco. La niña comió lentamente, mirando a María con algo que empezaba a parecer menos miedo y más curiosidad. Esa noche, María se sentó en el porche con una taza de café frío. Las estrellas se extendían por el cielo negro, tan abundantemente que parecían imposibles. Pensó en las palabras de las mujeres del pueblo. Pensó en los apaches que podrían venir. Pensó en la niña que dormía adentro con la pierna vendada y el cuerpo frágil. Todavía no sabía cómo llamarla. La niña parecía insuficiente. Necesitaba un nombre, algo que la hiciera real, que la hiciera parte de ese lugar. Al día siguiente, mientras regaba la única flor de iris que había sobrevivido en el jardín seco, María obtuvo la respuesta. El iris no tenía derecho a estar vivo. La sequía debería haberlo matado hacía años. Pero cada primavera, contra toda lógica, aparecían unas cuantas flores azules, pequeñas y perfectas. María lo cuidaba con el agua que le quedaba, como si ese único punto de belleza en medio de la desolación fuera importante. «Iris», dijo en voz alta, probando el nombre en su lengua. Sonaba bien. María luego señaló a la niña y dijo: «Iris». La niña la miró sin comprender.
María repitió el nombre varias veces lentamente. Finalmente, la niña repitió con voz ronca: Iris. María sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Asintió con una sonrisa. Sí, Iris. Pasaron las semanas. Iris comenzó a caminar de nuevo, al principio cojeando, apoyándose en las paredes y en María. Su cuerpo se fortaleció. Su mirada se volvió menos asustada. Aprendió a decir: aquí, comida, gracias. En un español rudimentario, María aprendió algunas palabras en dialecto apache, señalando cosas y esperando que Iris las nombrara. Se convirtieron en compañeras silenciosas. María trabajaba en el campo mientras Iris la observaba desde la sombra del porche. A veces, Iris ayudaba, trayendo pequeñas herramientas, llenando cubos de agua. No hablaban mucho, no lo necesitaban, pero en el asentamiento, los rumores crecían. María escuchaba historias cuando bajaba a comprar provisiones. Decían que se había vuelto loca, decían que era una traidora, decían que los apaches vendrían por la niña y quemarían todo el pueblo. Rodrigo, el dueño de la tienda, le negó el crédito. No puedo arriesgarme, dijo, evitando su mirada. La gente dice que no querrán comerciar conmigo si sigo comerciando con usted. María pagó en efectivo por lo poco que pudo comprar y se fue sin protestar. El padre Gabriel la detuvo en la calle. Era un hombre mayor con el cabello blanco y la espalda encorvada. Había llegado al pueblo 20 años atrás y todos lo respetaban. María, dijo con voz suave, he oído lo que ha hecho. Ella esperó, preparándose para nuevos reproches. Fue un acto de bondad, continuó el sacerdote, pero también fue imprudente. La gente tiene miedo, y el miedo los vuelve crueles. Lo sé, respondió María, pero no podía dejarla morir. El padre Gabriel asintió lentamente. Lo entiendo, pero debe entender que habrá consecuencias. El sheriff Miller está observando. Ve oportunidades donde otros ven problemas. ¿A qué se refiere? A que Miller es ambicioso, y una apache en su casa, eso podría servirle. Tenga cuidado, hija. María regresó a casa con esas palabras resonando en su cabeza. Esa noche, mientras Iris dormía, revisó los cerrojos de las puertas y ventanas. Tomó el viejo rifle de Juan, aunque hacía años que no disparaba un arma. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, sintiéndose sola de una nueva manera. Pero cuando entró en la habitación y vio a Iris, acurrucada bajo la manta, respirando suave y tranquilamente, supo que había hecho lo correcto, costara lo que costara. Con el paso de los días, Iris empezó a dibujar. Encontró un palo en el patio y lo usó para trazar figuras en la tierra. Al principio María no entendía lo que significaban. Eran círculos, líneas, formas que no tenían sentido. Pero luego empezó a reconocer patrones. Iris dibujaba caballos, muchos caballos y personas, pequeñas figuras de personas con los brazos extendidos. Un día, Iris dibujó una gran montaña y señaló al norte. Luego dibujó una pequeña figura, una niña, separada del resto. María comprendió. Iris le estaba contando su historia, la montaña, su gente y ella misma, perdida, separada de todos. ¿Tu familia?, preguntó María señalando las figuras. Iris lo sintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente siguió dibujando, añadiendo más figuras, más caballos. Luego dibujó algo parecido a fuego, líneas onduladas que se extendían sobre las figuras, y borró algunas de ellas con la mano. María sintió un nudo en la garganta. Comprendió. Había habido un ataque, fuego, muerte. Iris había huido o había sido abandonada, y ahora estaba aquí sola, lejos de todo lo que conocía. Se arrodilló junto a Iris y la abrazó. La niña se tensó un momento, como si no supiera qué hacer con ese gesto, pero luego se relajó, apoyando la cabeza en el hombro de María. Se sentaron así en el polvo del patio, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Esa noche, María no pudo dormir. Pensó en el ataque que Iris había dibujado. Pensó en quién podría haber sido responsable, soldados probablemente, o colonos, o ambos. Pensó en Juan y en las historias que a veces contaba por la noche cuando bebía demasiado. Historias de expediciones contra aldeas apaches, historias que contaba con orgullo, como si fueran hazañas dignas de celebrar.
María nunca había cuestionado esas historias, nunca había preguntado detalles, simplemente entendía que así eran las cosas en la frontera. Los apaches atacaban, los colonos se defendían, era una guerra sin principio ni fin. Y ella había vivido al margen de todo eso, sin pensar verdaderamente en lo que significaba. Pero ahora, con Iris durmiendo en la habitación contigua, esas historias comenzaron a parecer diferentes. Comenzó a preguntarse, ¿qué sentiría una madre apache cuando llegaban los soldados? ¿Qué haría una mujer como ella, tratando de proteger a sus hijos mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor? Los días se convirtieron en semanas. Iris aprendió más español. María aprendió más señas. Encontraron formas de comunicarse que iban más allá de las palabras. Iris ayudaba con las tareas de la casa, alimentaba a las gallinas, traía leña, barría el porche. María le enseñó a hacer tortillas, e Iris intentaba con manos torpes, riendo cuando la masa se le pegaba a los dedos. Había momentos de casi normalidad. Momentos en que María olvidaba el peligro, el aislamiento, el peso de las miradas hostiles. Momentos en que solo existían ellas dos, trabajando juntas, compartiendo comidas silenciosas, encontrando consuelo en la compañía mutua. Pero la realidad siempre regresaba. María escuchaba los rumores que traían los viajeros y comerciantes que pasaban por el camino. Hablaban de un guerrero apache llamado Lobo Blanco. Lo describían como el más temible de las montañas, responsable de recientes emboscadas contra caravanas y patrullas. Decían que era astuto, despiadado, imposible de atrapar, y decían que buscaba a alguien, a una niña, su hija, perdida durante el ataque de soldados y colonos a su campamento hacía unos meses. Algunos comerciantes contaban que el Lobo Blanco interrogaba a todo el que se cruzaba en su camino, exigiendo información, castigando a los que mentían. María escuchaba esas historias con creciente temor. Miró a Iris, jugando tranquilamente en el patio, y se preguntó, ¿podría ser ella la niña perdida que el guerrero buscaba? No había forma de saberlo. Iris era muy pequeña cuando María la encontró. No podía preguntar. No había forma de confirmar nada. En el pueblo, los rumores sobre Lobo Blanco intensificaron el miedo y la indignación. La presencia de Iris en la casa de María se convirtió en tema de conversación constante. Las mujeres decían que era cuestión de tiempo antes de que los apaches vinieran. Los hombres hablaban de la necesidad de tomar medidas preventivas. El sheriff Miller escuchaba todo atentamente. María lo vio un día observándola desde la sombra de la cantina mientras ella pasaba con la carreta. Había algo calculador en su mirada, algo que la hizo sentir incómoda. Miller era conocido por su ambición. Quería más poder, más reconocimiento, más tierras. María comenzó a sospechar que veía en Iris una oportunidad. Una noche, Ricardo, un viejo granjero que vivía cerca, visitó la casa de María. Era uno de los pocos que aún le hablaba con respeto. «María», dijo quitándose el sombrero, «he venido a advertirte. Miller está planeando algo. Ha estado hablando con los hombres del pueblo, organizando reuniones. Dice que la niña que tienes es peligrosa, que traerá problemas. Está convenciendo a la gente de que hay que entregarla al fuerte». ¿Al fuerte? María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Dice que los soldados sabrán qué hacer con ella, pero conozco a Miller. No le importa la niña, le importa quedar bien con el comandante del fuerte. Quiere favores, tierras, influencia. «No dejaré que se la lleven», dijo María con más firmeza de la que sentía. Ricardo la miró con tristeza. «Solo eres una mujer, María. Estás sola. Si Miller quiere llevarse a la niña, no podrás detenerlo». Después de que Ricardo se fuera, María se quedó sentada en el porche mirando las estrellas. Iris salió y se sentó a su lado sin decir nada. Después de un rato, apoyó la cabeza en el hombro de María. «No dejaré que te lleven», susurró María, aunque sabía que Iris no entendería todas las palabras. «Ahora eres mía, y yo soy tuya». Iris no respondió, pero su pequeña mano encontró la de María y la apretó con fuerza. Al día siguiente, María comenzó a prepararse. No sabía exactamente para qué, pero sabía que algo sucedería. Revisó las provisiones, estudió las rutas de escape hacia las montañas, escondió agua extra, comida seca, una manta. Si tuvieran que huir, estarían listas.
pero en el fondo sabía que huir no resolvería nada, solo pospondría lo inevitable. Una semana después, aparecieron las primeras señales de que algo estaba cambiando. María encontró huellas cerca de su casa, marcas que no reconocía. Alguien estaba vigilando la casa. No sabía si eran personas del pueblo o de algún otro lugar, pero la hizo sentirse vigilada, vulnerable. Iris también lo notó. Se volvió más cautelosa. Miraba a menudo las montañas, como si esperara ver algo. Un día señaló el horizonte y dijo una palabra en apache que María no conocía, pero el tono era claro. Era una advertencia. Esa noche, María no apagó las velas. Se mantuvo despierta, sentada junto a la ventana con el rifle en el regazo, escuchando cada sonido. El viento en los árboles, el crujido de la madera, el lejano aullido de un coyote. Esa noche no pasó nada, y la siguiente tampoco, pero la tensión crecía, densa y pesada, como el aire antes de una tormenta. Y María sabía con una certeza fría y firme, que cuando esa tormenta llegara, todo cambiaría. El sheriff Miller llegó una mañana de octubre, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. Venía acompañado por 2 de sus ayudantes, a quienes María reconoció del pueblo. Uno era Carlos, el hijo del herrero. El otro era un hombre mayor llamado Luis, que trabajaba para Miller haciendo el trabajo sucio que nadie más quería hacer. María los vio llegar desde el porche. Su corazón latió más rápido. Iris estaba dentro, ayudando a preparar el desayuno. María se levantó, secándose las manos en el delantal, intentando parecer más tranquila de lo que se sentía. «Buenos días, señora Sánchez», dijo Miller, apeándose de su caballo con movimientos lentos y deliberados. Su voz era suave, casi amable, pero sus ojos eran fríos. «Espero no molestarla». «¿Qué necesita, sheriff?», preguntó María de pie firmemente en el porche. «Solo he venido a hablar. Hay preocupación en el pueblo, ¿sabe? La gente tiene miedo, y cuando la gente tiene miedo, hace cosas que no siempre son razonables. Yo no he hecho nada malo. No he dicho que lo hiciera». Miller sonrió, pero en esa sonrisa no había calidez. «Pero tiene una niña apache en su casa y eso complica la situación». «Es solo una niña. Estaba herida. Yo la ayudé». «Muy noble de su parte», dijo Miller, acercándose lentamente. «Pero ha pensado en las consecuencias. Corren rumores de que los apaches, un guerrero llamado Lobo Blanco, busca una niña perdida. ¿Ha oído hablar de él?». María no respondió. Miller continuó. «Esto es peligroso, señora Sánchez, muy peligroso. Si esa niña es su hija, él vendrá por ella. Y cuando venga, no vendrá solo. Vendrá con guerreros y no será amable». «No sé si es su hija», dijo María. La voz apenas le temblaba. «No puedo saberlo». «Exacto. Por eso creo que lo mejor sería entregar a la niña al fuerte. Los soldados sabrán qué hacer. Hay traductores allí. Podrán investigar. Si por casualidad no es la hija de nadie importante, bueno, le encontrarán un lugar». «No», dijo María con mayor firmeza. «No la entregaré». Miller suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Señora Sánchez, no quiero obligarla, pero tengo una responsabilidad. Debo proteger al pueblo. Si eso significa tomar medidas difíciles, lo haré. Salga de mi propiedad». Los ojos de Miller se endurecieron. «Piense bien. No tiene marido, no tiene familia. Está sola aquí. Sería una lástima si algo le pasara». No era una amenaza abierta, pero fue suficiente. María sintió que el miedo le subía por la garganta, pero se mantuvo firme. «Váyase». Miller montó en su caballo, mirándola con una expresión que mezclaba decepción y algo peor. «Tiene 3 días», dijo finalmente. 3 días para reconsiderar su decisión. Luego volveré y no pediré permiso». Se fue con sus hombres, levantando polvo en el camino. María se quedó en el porche. Las piernas le temblaban, las manos apretadas en puños. Iris salió de la casa mirándola con ojos preocupados. «¿Qué querían?», preguntó en su rudimentario español. «Nada», mintió María. «No fue nada». Pero ambas sabían que era una mentira. Esa noche, María no pudo comer. Se sentó a la mesa con Iris, mirando la comida sin verla realmente. Su mente daba vueltas en círculos, buscando una solución, encontrando solo callejones sin salida.
No podía entregar a Iris, pero tampoco podía protegerla sola contra Miller y todos los hombres que pudiera traer. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? Al día siguiente, fue a ver al padre Gabriel. La iglesia estaba vacía cuando llegó. El aire era fresco y tranquilo. El padre estaba arrodillado frente al altar, orando. María esperó en silencio hasta que él terminó. «María», dijo el padre, levantándose con dificultad. «Parece preocupada. Miller vino ayer. Quiere llevarse a Iris». El padre suspiró. «Lo sé. Ha hablado con mucha gente. Está convenciendo a la gente de que es necesario». «¿Qué piensa, padre?» El anciano guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo: «Creo que Dios nos envía pruebas en el camino. Creo que usted ha respondido a una de esas pruebas con bondad, pero también creo que vivimos en un mundo donde la bondad no siempre es suficiente. ¿Qué debo hacer?» «No puedo decírtelo, hija. Solo puedo decirte que rezo por ti y por la niña». No era la respuesta que María esperaba, pero no la sorprendió. El padre Gabriel era un buen hombre, pero también era viejo y estaba cansado. No tenía fuerzas para enfrentarse a Miller. María regresó a casa, sintiéndose más sola que nunca. Pasó el resto del día trabajando en el campo, intentando pensar, intentando mantener las manos ocupadas. Iris la ayudaba en silencio, recogiendo piedras, llevando herramientas. Habían desarrollado un ritmo, una forma de trabajar juntas, sin necesidad de hablar. Al atardecer, mientras María preparaba la cena, oyó un sonido afuera. Un caballo. Miró por la ventana y vio una figura solitaria que se acercaba. No era Miller, era otro hombre. Ricardo se apeó y se acercó al porche. Parecía cansado, preocupado. «María, tengo noticias, malas noticias». «¿Qué ha pasado?» «Miller planea venir mañana por la noche. No esperará 3 días. Está organizando a un grupo de hombres. Vendrán y se llevarán a la niña con o sin su permiso». María sintió que el mundo se inclinaba. «¿Mañana?» «Sí, lo siento mucho. Quise advertirte antes, pero no estaba seguro. Ahora lo sé, vendrán». «¿Qué puedo hacer?» Ricardo negó con la cabeza. «No lo sé. Podrías huir, supongo, irte a las montañas, pero entonces estarías sola, sin protección, y Miller te buscaría». María miró hacia adentro, donde Iris estaba sentada junto al fuego, mirando las llamas. «No puedo dejar que se la lleven». «Lo sé, pero tampoco puedes detenerlo sola». Después de que Ricardo se fuera, María se quedó en el porche, mirando las oscuras montañas a lo lejos. Sabía lo que tenía que hacer. Era arriesgado. Probablemente era una locura. Pero no tenía otras opciones. Entró en la casa, se arrodilló frente a Iris y la miró a los ojos. «Necesito que me escuches», dijo lentamente. «Mañana vendrá gente mala. Querrán llevarte. No dejaré que lo hagan. ¿Entiendes?» Iris asintió lentamente con los ojos bien abiertos. «Te protegeré. Pase lo que pase, te protegeré». Iris se acercó y abrazó a María con fuerza. María cerró los ojos, sintiendo el peso pequeño y cálido contra su pecho, y supo que haría todo lo posible para proteger a esa niña. Todo. Esa noche, María no durmió. Se sentó junto a la ventana. El rifle cargado reposaba en su regazo, esperando el amanecer. Cuando llegó la mañana, María ya tenía un plan. No era un buen plan. Probablemente era un plan horrible, pero era lo único que tenía. Se puso su mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Se peinó y se recogió el cabello en un moño firme. Le dijo a Iris que se quedara dentro de la casa y no saliera, pasara lo que pasara. Iris obedeció, asustada, pero confiada. María ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo. El sol estaba alto cuando llegó a la plaza principal. Era día de mercado y había gente por todas partes. Las mujeres compraban verduras, los hombres hablaban en grupos, los niños corrían entre los puestos. María se apeó frente a la oficina del sheriff. Miller estaba adentro, sentado en su escritorio, revisando papeles. Levantó la vista cuando ella entró. «Señora Sánchez», dijo sorprendido. «No esperaba verla aquí». «He venido a hablar», dijo María manteniendo la voz firme. Miller sonrió. «¿Ha cambiado de opinión?» «Quiero que sepa algo», continuó María ignorando la pregunta. «Esa niña, Iris, se queda conmigo.
no se la entregaré a usted, ni al fuerte, ni a nadie más. La sonrisa de Miller desapareció. Eso es lamentable. Pero también quiero que sepa, continuó María hablando más fuerte ahora, que si usted o sus hombres vienen a mi casa, no estaré sola esperándolos. Miller se levantó lentamente. ¿A qué se refiere? Me refiero a que hay otra persona buscando a esa niña, alguien mucho más peligroso que usted. Y si Iris es su hija, él sabrá si algo le sucede y vendrá por usted. Era una mentira. María no sabía si Lobo Blanco sabía dónde estaba Iris. No sabía si Iris era realmente su hija, pero necesitaba que Miller le creyera. Necesitaba sembrar la duda. Los ojos de Miller se entrecerraron. ¿Me está amenazando? La estoy advirtiendo. Hay cosas más grandes que usted y yo en juego aquí. Si es inteligente, dejará las cosas como están. Salió de la oficina antes de que Miller pudiera responder. Afuera, algunas personas la miraban con curiosidad. María montó su caballo y regresó. El corazón le latía con fuerza. No sabía si había funcionado. Probablemente no. Pero, al menos, había intentado algo. Cuando llegó a casa, encontró a Iris exactamente donde la había dejado, sentada en el suelo junto a la chimenea. María se arrodilló a su lado y la abrazó. Todo estará bien, susurró, aunque no estaba segura de creerlo. Pasó el resto del día preparándose, cargando el rifle, llenando cubos de agua, tapiando las ventanas. Si Miller venía, al menos tendría que esforzarse para entrar. Al atardecer, escuchó caballos, muchos caballos. María miró por la ventana y vio a Miller acercarse con, al menos, 10 hombres. Llevaban antorchas, rifles, expresiones sombrías. María tomó el rifle y salió al porche. Iris se quedó dentro, escondida en la habitación del fondo como le había indicado María. «Señora Sánchez», gritó Miller desde su caballo. «Esta es su última oportunidad. Entregue a la niña y no habrá problemas». «No», gritó María en respuesta. «No la tomará, así que la tomaremos por la fuerza». Miller hizo una señal. 2 hombres se apearon y comenzaron a acercarse a la casa. María levantó el rifle, apuntando al primero. Un paso más y disparó. Los hombres se detuvieron mirando a Miller. El sheriff parecía irritado. ¿De verdad va a disparar, señora Sánchez? ¿Matar a un hombre por una salvaje? No es una salvaje, dijo María. La voz le temblaba, pero era firme. Es una niña y es mía. Está loca, murmuró uno de los hombres. Miller suspiró. Bien, si quiere complicar las cosas. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se oyó un grito desde el camino. Todos se giraron. Una figura salió de la oscuridad, montada en un caballo oscuro. Le seguían varias más, apaches. El grupo se detuvo a unos 20 metros de la casa. Al frente iba un hombre alto, de cabello largo y con la postura de quien está acostumbrado a mandar. Sus ojos recorrieron la escena. Miller y sus hombres. María en el porche con el rifle. La casa detrás de ella. Lobo Blanco, susurró alguien. El guerrero habló en apache. Su voz era clara y fuerte. María no entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Una advertencia. Miller palideció. «Retírense», ordenó a sus hombres lentamente, sin movimientos bruscos. Los hombres obedecieron, montando sus caballos y retrocediendo lentamente. Miller fue el último en irse, mirando a María con una mezcla de odio y miedo. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, pero María no lo escuchó. Ella miraba al guerrero apache, el hombre del que había oído tantas historias. Lobo Blanco la miró a su vez, evaluándola. Después de un largo silencio, el guerrero se apeó. Se acercó a la casa con pasos lentos. Dijo algo en su idioma. María negó con la cabeza. «No entiendo». El guerrero lo intentó en un español rudimentario. «Niña, mi hija aquí». No era una pregunta, era una afirmación. María tragó saliva. «Está ahí dentro. Está a salvo. Quiero verla». María asintió lentamente, se volvió y llamó. «Iris, ven aquí». Hubo una pausa. Luego Iris apareció en la puerta, asustada, aferrada al marco. Cuando vio al guerrero, sus ojos se abrieron de par en par. Dijo algo en apache, una palabra que María no conocía.
Lobo Blanco dio un paso adelante. Su rostro, antes duro y cerrado, se suavizó en un instante. Respondió en su idioma. Iris corrió hacia él, bajando los escalones, lanzándose a sus brazos. Él la atrapó, la levantó, apretándola contra su pecho. Hundió el rostro en el cabello de la niña y no dijo nada. Simplemente la sostuvo, temblando, mientras ella lloraba en su hombro. María observaba, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Sabía que este momento llegaría. Sabía que Iris no era del todo suya, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Después de un largo rato, Lobo Blanco bajó a Iris y se volvió hacia María. La miró un momento y María vio en sus ojos un reconocimiento, algo parecido al respeto. «Tú salvaste», dijo en un español torpe. «Mi hija muerta estaba. Tú salvaste». «Estaba herida», respondió María, su voz apenas audible. No podía dejarla. Los demás se fueron. María no sabía qué decir. Lobo Blanco se acercó, mirándola directamente a los ojos. «Gracias», dijo, y puso una mano sobre su corazón. Luego extendió esa mano hacia María, un gesto de profundo respeto. María sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sintió incapaz de hablar. Lobo Blanco se volvió hacia Iris y le habló en apache. La niña lo escuchó. Luego miró a María con ojos brillantes. Corrió de vuelta al porche y abrazó a María con todas sus fuerzas. «Gracias», dijo Iris en perfecto español. «Gracias, mamá». Era la primera vez que la llamaba así. María se derrumbó, abrazándola a su vez, sollozando. «Te quiero», susurró. «Te quiero tanto». Iris se separó, llorando también, y luego regresó con su padre. Lobo Blanco la tomó en brazos, montó en su caballo y miró a María por última vez. «Siempre recordaremos», dijo. Luego se fue, llevándose a Iris, desapareciendo en la oscuridad con sus guerreros. María se quedó en el porche, temblando, vacía. La casa detrás de ella estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entró y se sentó en el suelo de la habitación donde había dormido Iris. Miró la cama vacía, las pocas cosas que habían compartido, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los días después de la partida de Iris fueron los más difíciles en la vida de María. La casa parecía enorme y vacía. Cada rincón le recordaba a la niña. El patio donde habían trabajado juntas, la mesa donde habían comido, la cama donde Iris había dormido, ahora fría y vacía. María intentó seguir con su rutina. Alimentaba a las gallinas, regaba el jardín, reparaba las vallas, pero todo parecía mecánico, sin sentido. Se movía por la casa como un fantasma, haciendo cosas porque su cuerpo recordaba cómo hacerlas, no porque le importara. En el pueblo la gente hablaba. María escuchaba los rumores cuando bajaba a por provisiones. Decían que había traicionado a los suyos. Decían que había colaborado con los apaches. Algunos la llamaban loca, otros la llamaban traidora. Miller la miraba con un odio apenas disimulado cada vez que se encontraban. María sabía que él no le había perdonado la humillación ante sus hombres, pero no le importaba. Nada más parecía importar. Un día, mientras María trabajaba en el jardín, vio una nube de polvo levantarse en el camino. Alguien se acercaba. Se levantó, protegiéndose los ojos del sol, y vio al jinete que se aproximaba. No era Miller, era otro hombre. Era Lobo Blanco. María sintió que el corazón le daba un vuelco. El guerrero se acercó lentamente, solo, sin otros guerreros con él. Se apeó y caminó hacia ella. «He venido a hablar», dijo en un español rudimentario. María se sintió insegura de su voz. Lo llevó al porche, donde se sentaron en los escalones, mirando las montañas. «Iris pregunta por ti», dijo Lobo Blanco después de un silencio. «Cada día pregunta por ti». María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Está bien? Está bien, pero te echa de menos. Yo también la echo de menos». Lobo Blanco la miró atentamente. «¿Por qué la salvaste, mujer blanca? Los apaches son enemigos de tu pueblo y de mi pueblo». María pensó en la pregunta durante mucho tiempo. «Porque era una niña», dijo finalmente. «Solo eso, una niña que necesitaba ayuda. Otros no ayudan, otros matan». «Lo sé». María se miró las manos. «Mi marido,
Él era uno de esos otros. Atacaba aldeas apaches. Estaba orgulloso de ello. Lobo Blanco guardó silencio. Luego dijo: mi esposa murió en un ataque. Los soldados blancos quemaron la aldea. Mataron a muchos. Iris se perdió. Busqué durante meses. Pensé que había muerto. Lo siento mucho, susurró María. Lo siento mucho por lo que le pasó a tu familia. Tú no lo hiciste, pero yo me beneficié de ello. Esta tierra fue arrebatada a tu gente, mi casa, mi vida. Todo está construido sobre eso. Lobo Blanco asintió lentamente. Eso es cierto, pero tú salvaste a mi hija. Eso también es cierto. Se quedaron sentados en silencio. Dos personas que deberían haber sido enemigas, unidas por una niña a la que ambos amaban. Iris quiere verte, dijo Lobo Blanco. Al fin y al cabo yo también quiero. Necesita dos madres, una que le enseñe los caminos de nuestra gente, otra que le enseñe tu mundo. María lo miró confundida. ¿Qué dices? Digo que Iris puede venir aquí, pasar tiempo contigo y luego regresar con nosotros. Necesita ambos mundos, ¿no? La voz de María tembló. ¿De verdad podré verla? Sí, si quieres. María sintió cómo algo se abría en su pecho. Fue como respirar después de haber estado bajo el agua. Sí, dijo llorando abiertamente. Sí, quiero. Lobo Blanco asintió. Se levantó. Volveré en 3 días. Traeré a Iris. Se fue, dejando a María sentada en el porche, llorando de alivio y gratitud. 3 días después, como había prometido, Lobo Blanco regresó, y con él vino Iris. Cuando la niña vio a María, gritó de alegría y corrió hacia ella. María la tomó en brazos, abrazándola fuerte, aspirando su olor, sintiendo su calor. Te extrañaba, dijo Iris en español. Te extrañaba mucho. Yo también, mi amor. Yo también. Iris se quedó con María durante 2 días. Hablaron, trabajaron juntas, cocinaron. Iris le contó sobre su vida con su padre y su aldea. María le enseñó más español. Le mostró cómo hacer pan. Le contó historias. Cuando llegó el momento de irse, Iris abrazó a María con fuerza. Volveré, prometió. Volveré pronto. Lo sé, dijo María. Estaré esperando. Este patrón se repitió durante las semanas siguientes. Iris iba y venía. A veces se quedaba 2 días, a veces 1 semana. Lobo Blanco siempre la traía y la recogía. Y con el tiempo, él también comenzó a quedarse un poco más, ayudando con las tareas de la casa, compartiendo comidas silenciosas. María aprendió más sobre él. Descubrió que era viudo, que había perdido a su esposa y otros hijos en un ataque, que Iris era todo lo que le quedaba, que el peso de la guerra y la pérdida lo habían endurecido. Pero debajo de esa dureza había un hombre que amaba profundamente a su hija. Y Lobo Blanco aprendió sobre María, sobre su difícil matrimonio, sobre la sequía que había destrozado su vida, sobre la soledad que la había consumido, sobre cómo Iris le había devuelto el sentido. Lentamente, algo cambió entre ellos. La desconfianza inicial dio paso al respeto mutuo, luego a una amistad cautelosa. Compartían el amor por Iris, pero también comenzaron a compartir conversaciones, risas ocasionales, momentos de comprensión silenciosa. En el pueblo la gente observaba con sospecha y desaprobación. María escuchaba los rumores de que vivía con un apache, que había traicionado por completo a su gente, que debía ser expulsada. Miller seguía vigilándola, esperando una oportunidad para actuar. Pero con Lobo Blanco yendo y viniendo abiertamente, nadie se atrevía a hacer nada. El guerrero tenía una reputación que infundía miedo incluso a los hombres más valientes del pueblo. Una noche, mientras María preparaba la cena, Lobo Blanco le habló de su gente. Le contó sobre las tierras que habían perdido, sobre cómo los obligaban a moverse constantemente, sobre el hambre y la enfermedad que los acosaban. No queremos guerra, dijo en español perfecto. Queremos vivir en paz, pero no nos dejan solos. Siempre nos empujan más y más lejos. María escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué pasará después?, preguntó ella, pensando en Iris, en su gente. No lo sé, admitió Lobo Blanco. El mundo está cambiando. No sé si hay un lugar para nosotros en este nuevo mundo. Debe haberlo, dijo María con firmeza. Iris merece un futuro.
Merece vivir sin miedo. Lobo Blanco la miró con algo parecido a la admiración. Eres fuerte, más fuerte que muchos guerreros que conozco. María negó con la cabeza. No soy fuerte, solo soy una mujer que ama a una niña. Y esa es la mayor fuerza. Pasaron los meses. Llegó el invierno, trayendo frío y alguna nevada. Iris seguía viniendo, ahora con más seguridad, sintiéndose en casa tanto con María como con su padre. Había aprendido a moverse entre dos mundos, hablando dos idiomas, conociendo dos formas de vida. Y María descubrió que no estaba tan sola como pensaba. Tenía a Iris, tenía a Lobo Blanco, tenía una familia extraña e inesperada, pero familia al fin y al cabo. El problema surgió en febrero, cuando un destacamento de soldados llegó al pueblo en busca de Lobo Blanco. El comandante era un joven llamado Teniente Parker, ambicioso y ansioso por labrarse una reputación. Había oído rumores de un guerrero apache que visitaba abiertamente a una viuda blanca y vio en ello una oportunidad. Miller, siempre dispuesto a sacar provecho de cualquier situación, ofreció su ayuda. Le contó al teniente sobre María e Iris, sobre cómo la viuda había secuestrado a la niña apache y la usaba para atraer al Lobo Blanco. Era una mentira distorsionada, pero sonaba plausible. Parker le creyó. Un día, mientras María trabajaba en el jardín e Iris jugaba cerca, llegaron los soldados. Una docena de hombres armados a caballo con expresiones severas. Parker se apeó y se acercó. «Señora Sánchez», dijo con tono oficial. «Soy el teniente Parker. Tengo órdenes de llevarme a la niña apache que está bajo su cuidado». María se levantó lentamente. «¿Órdenes de quién?», preguntó. «Del comandante del fuerte. La niña será entregada a las autoridades competentes». «No», dijo María, «no se la llevarán. La señora no tiene elección en esto. La niña viene con nosotros». Iris corrió hacia María aferrándose a su falda. María la protegió con su cuerpo. «Es mi hija», dijo con voz firme. «No permitiré que se la lleven». «Técnicamente», dijo Miller, que había venido con los soldados. «La niña es prisionera de guerra. Debería estar en el fuerte». «No es una prisionera de guerra, es una niña». Parker hizo una señal a sus soldados. Dos de ellos se acercaron, intentando agarrar a Iris. María se resistió, empujándolos. Iris gritaba. Era un caos de voces y empujones. Entonces llegó Lobo Blanco. Apareció en el camino con una velocidad imposible. Le seguían una docena de guerreros. Los soldados se detuvieron, desenfundando sus armas. La tensión estalló en el aire como electricidad. «Suéltenla», ordenó Lobo Blanco en perfecto español. Parker se giró, mano en la pistola. «Tú debes ser Lobo Blanco. Estás arrestado». El guerrero se rió sin humor. «No lo creo. Tengo una propuesta», continuó Parker intentando sonar seguro. «Ríndete pacíficamente y la niña no sufrirá ningún daño. La niña es mía y la mujer la cuida. Nadie los tocará». «Somos 12 y ustedes 7», señaló Parker. «No tienes ninguna oportunidad». «Quizás», dijo Lobo Blanco, «pero ustedes morirán primero». El momento se estiró, tenso, peligroso. Un solo movimiento podría desatar un baño de sangre. María sintió que Iris temblaba a su lado y comprendió que tenía que hacer algo. «Basta», gritó. Su voz rompió el silencio sorprendiendo a todos. «Basta». Se separó de Iris y dio un paso al frente, interponiéndose entre los soldados y los apaches. «Escúchenme», dijo, mirando a Parker. «Esta niña no es una prisionera de guerra, no es una rehén, es mi hija adoptiva. La salvé cuando se estaba muriendo. Su padre le ha permitido vivir conmigo parte del tiempo. Somos una familia». «Eso no cambia los hechos», dijo Parker. «¿Los hechos?», lo interrumpió María con voz más fuerte. «El hecho es que están a punto de iniciar una masacre por un malentendido. Los hechos son que si disparan aquí, vendrán más apaches, luego más soldados y más muertes. Todo por una niña que solo quiere vivir en paz». Parker dudó. María continuó. «Usted no quiere esto». «Sé que no quiere. Es un hombre joven. Probablemente tiene una familia. ¿Quiere empezar una guerra aquí y ahora? Las vidas no se recuperan». Fue el padre Gabriel quien rompió el estancamiento. Llegó discretamente en su vieja mula, acercándose lentamente, con las manos a la vista, sin amenaza.
Teniente, dijo con voz suave, esta mujer dice la verdad. He visto con mis propios ojos la relación entre ella y la niña. Es genuina. He hablado con Lobo Blanco. No es el monstruo que otros describen. Es un padre que ama a su hija. Con todo respeto, padre, eso no tiene que ver con mis órdenes. ¿Y cuáles son exactamente sus órdenes? ¿Arrestar a un hombre que no ha cometido delitos aquí? ¿Separar a una niña de las únicas personas que la cuidan? ¿Comenzar una masacre en la tierra que debe proteger? Parker parecía incómodo. Esto no se lo esperaba. Miller intervino. La ley es clara, padre. Los apaches son enemigos. No todos los apaches son enemigos, respondió el padre Gabriel. Y no todos los blancos son amigos. El señor Miller es prueba de ello. Se oyó un murmullo entre los soldados. Algunos parecían incómodos con toda la situación. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en la cara, dijo: Teniente, esto no me parece bien. Son solo un viejo, una mujer y una niña. No me alisté para esto. Parker miró a su alrededor, evaluando. Vio a María protegiendo a Iris. Vio a Lobo Blanco firme, pero no atacando. Vio al padre Gabriel, respetado por todos, y vio a sus propios hombres vacilar. Finalmente, suspiró. Bajen las armas, ordenó a sus soldados. Lobo Blanco hizo un gesto similar a sus guerreros. La tensión disminuyó, pero solo un poco. «¿Esto no termina aquí?», dijo Parker mirando a María. «Reportaré esta situación a mis superiores, pero por ahora nos vamos». Los soldados se retiraron lentamente. Miller los siguió, pero no antes de lanzar a María una mirada de odio puro. Ella sabía que se había ganado un enemigo permanente. Cuando se fueron, María se desplomó. Las rodillas le flaquearon y se sentó en el suelo temblando. Iris corrió hacia ella, abrazándola. Lobo Blanco se acercó y por primera vez extendió una mano para ayudarla a levantarse. «Gracias», dijo en voz baja. «Arriesgaste tu vida». «Ella también es mi hija», respondió María. «Haré cualquier cosa por ella». El padre Gabriel se acercó, sonriendo con tristeza. Ambos fueron valientes, pero esto no ha terminado. Los soldados volverán y Miller no descansará. «¿Qué podemos hacer?», preguntó María. «Necesitan un acuerdo oficial, algo que proteja a la niña legalmente. Yo puedo ayudar. Conozco al comandante del fuerte. Es un hombre razonable. Quizás podamos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Lobo Blanco con desconfianza. «Uno que reconozca la custodia compartida, que establezca que Iris no es una prisionera de guerra, sino una niña bajo el cuidado de dos familias. No será fácil, pero es posible». María miró a Lobo Blanco. El guerrero miró a Iris, luego de vuelta a María. «Si esto mantiene a Iris a salvo», dijo lentamente, «lo intentaré». Las semanas siguientes fueron difíciles. El padre Gabriel viajó al fuerte varias veces, negociando con el comandante. María escribió cartas, documentando cómo había encontrado a Iris, cómo la había cuidado, cómo Lobo Blanco había accedido a compartir su custodia. No fue fácil, hubo resistencia. Pero el comandante del fuerte, un hombre llamado Coronel Stevens, era más pragmático que idealista. Vio la oportunidad de establecer una paz frágil, al menos con una tribu apache. Vio que Iris podía ser un puente, no un punto de conflicto. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Iris viviría principalmente con María, pero pasaría tiempo regularmente con su padre y su gente. Lobo Blanco y sus guerreros no atacarían las áreas cercanas al pueblo. A cambio, los soldados no perseguirían a su tribu. Era un acuerdo frágil, lleno de condiciones, pero era algo. El día de la firma del documento, María lloró de alivio. Iris estaba oficialmente a salvo, al menos por el momento. Pero María sabía que la verdadera batalla no era legal, sino más profunda. Era cambiar los corazones y las mentes. Era mostrar a la gente que era posible vivir de otra manera. Y eso llevaría mucho más tiempo. El año siguiente trajo cambios lentos pero significativos. Iris creció, se volvió más fuerte, más segura. Hablaba inglés y español con fluidez y estaba con su padre. Se movía entre dos mundos con una gracia que sorprendía a todos. María se adaptó a su nueva vida. Ya no era solo una viuda solitaria en una tierra arruinada. Era una madre, una mediadora, un puente entre culturas.
Su casa se convirtió en un lugar donde dos mundos se encontraban, donde los apaches podían venir sin miedo y donde algunas personas valientes del pueblo comenzaron a visitarla con curiosidad en lugar de hostilidad. No fue fácil. Muchos en el pueblo todavía la despreciaban. Miller siguió siendo un problema, buscando constantemente formas de causar problemas. Pero lentamente, muy lentamente, las actitudes comenzaron a cambiar. Algunos lo hicieron por pragmatismo. Los ataques apaches en la zona cesaron por completo. Las caravanas podían viajar con mayor seguridad. Los comerciantes notaron la diferencia y comenzaron a ver el valor en la paz, incluso si no les gustaba cómo se había logrado. Otros cambiaron porque vieron a Iris. Era difícil odiar cuando se ve a una niña, riendo, jugando, simplemente una niña. Algunas mujeres del pueblo comenzaron a traer pequeños regalos, pan, tela, juguetes, al principio tímidamente, luego con más seguridad. Doña Ana, que había sido una de las más críticas, fue la primera en reconciliarse. Vino un día con un pastel y una disculpa torpe. Tenías razón, admitió. Es solo una niña, y eres una buena madre.